Entonces, continuamos que se cortó recién internet. Em, no solo el analizante alcanzó la titularidad contra la opinión de su analista y con el apoyo de Pillon, sino que escapó del diván apenas pudo hacerlo, después de haber prometido permanecer en él. Finalmente se convirtió para Francia en el maestro y guía que no había sido Lowenstein. Durante toda la duración de su análisis, Lacan prosiguió su trabajo teórico en el exterior del medio psicoanalítico. Participaba ciertamente en debates internos de la Sociedad Psicoanalítica de París y frecuentaba a sus colegas, pero se alimentaba de un saber que escapaba a la comunidad freudiana de la época. Seguía, pues, siendo un marginal cuya evolución se observaba con desconfianza, eh, con la idea afirmada sin cesar de que aquel hombre no se parecía a un psicoanalista ordinario. Después de haber construido su tesis entre espinosismo, fenomenología, surrealismo y psiquiatría dinámica, iba a llevar todavía más lejos su investigación filosófica de la obra freudiana, lo cual lo llevó a enunciar sus primeras hipótesis sobre el deseo, el estatuto del sujeto y el lugar de lo imaginario. Hecho notable, entre fines del año 1932 y mediados del año 1936, es decir, durante los 4 primeros años de su análisis, Lacan no produjo ningún texto importante. Todo sucedió pues como si ese estado de no producción fuese el síntoma de una gran mutación en el transcurso de la cual tuvo lugar el paso de la psiquiatría y del descubrimiento freudiano a una interpretación del freudismo que se abría sobre un verdadero sistema filosófico. Y con ello, ese periodo vacío funcionó como un periodo de latencia, rico en acontecimientos privados a través de los cuales se forjó su personalidad. A fines del mes de agosto de 1933, Lacan abandonó a Olesia en París para tomarse unas vacaciones de unos 15 días con Marie-Thérèse. El viaje se desarrolló en tren de San Juan de la Luz a Madrid, pasando por Salamanca, Burgos y Valladolid. Loco de pasión, Lacan escribió a su amante cartas inflamadas, lecturas abundantes. Su vieja curiosidad de todo reaparecía después de esos años perros de carrera grotesca hacia la clínica. Decía Olesia que tenía en ella un amigo devoto, más allá tal vez de lo que él merecía. Después de haberse dirigido a la mujer amada en masculino, Lacan le contaba en una nueva carta cuánto le apasionaba su viaje. Se decía capaz de las locuras más quijotescas. Afirmaba su anticristianismo a la vez que hablaba de su deseo de visitar al santo patrón en Compostela. Describía los encantos del ferrocarril español, después relataba su visita al monasterio de Santo Domingo de Silos. En Valladolid cayó en éxtasis ante una escultura policroma, aullante y punzante, que le retuerce a uno el alma. Finalmente, en Madrid visitó el Prado y verificó que ya no experimentaba ante la pintura de Velázquez la misma emoción que antes. En cambio, Goya le hizo llorar por su inteligencia. Volví a encontrar allí la paleta de esos pintores que antaño le habían hecho escuchar la llamada de Venecia. Después de ese impulso lírico, Lacan evocaba el pasado y se dejaba ir a su pasión por Olesia. Le prometía siempre una dicha por venir. Las palabras de amor iban acompañadas de manifestaciones de ternura. Lacan hablaba de besos ardientes, de momentos de fiebre y de su deseo jadeante.
pedía a su amante que lo esperara, que fuese bella para él, que perdonara las huidas y las vacilaciones incesantes. Aseguraba que el invierno sería caluroso y lleno de felicidad. Desde su regreso a París volvió a tomar el camino del diván y la exaltación cedió el lugar a la morosidad. Entre Marie-Thérèse, a la que no quería dejar, y Olesia, a la que amaba tanto más cuanto que estaba separado de ella, no lograba ni adueñarse de una felicidad que se le escapaba, ni dominar una impaciencia que lo hacía incapaz de gozar del tiempo presente. A principios del mes de octubre se dirigió a Prangins para asistir a la asamblea de la Sociedad Suiza de Psiquiatría y debatir el problema de las alucinaciones. Fue en esa ocasión cuando se encontró por primera con Carl Gustav Jung, que había venido a evocar su experiencia con las tribus africanas. Con Henry A. Lacan reafirmó el principio de una doctrina fundada en la psicogénesis. La alucinación, dijo, no depende en efecto ni del automatismo ni de una constitución, sino de una perturbación del sentimiento de integración de la personalidad del enfermo. El 24 de octubre, justo antes de una sesión de análisis, escribió a Olesia una carta que contrastaba singularmente con las del mes de agosto. Los amantes estaban al borde de la ruptura y Lacan se dejaba ir a su humor melancólico. Se quejaba de estar siempre atrasado con la felicidad y se reprochaba su actitud pasada, a la vez que esperaba, sin creer en ello, poder recuperar el tiempo perdido. Almorzando en el albergue alsaciano, en la avenida de Versalles, recordaba aquel mal momento del año anterior, su angustia. Decía su hastío profundo y subrayaba que Olesia estaba quizá atrasada, ella también, en un frenesí, en un abandono. Quería una vez más y siempre recuperar el tiempo perdido. A pesar del sueño y del deseo, nada se reconstruirá entre los amantes. En el momento mismo en que trataba de exorcizar su hastío, Lacan fue despertado por un nuevo amor. Marie-Louise Blondin tenía 27 años y llevaba el diminutivo de Malot. Lacan la conocía desde hacía mucho tiempo, era en efecto hermana de su viejo camarada de externado, Sylvain Blondin, nacido el 24 de julio de 1901. Este pertenecía a una honorable familia republicana de la gran burguesía parisiense, originaria de la región de la Charente por la rama materna y de Lorena por la rama paterna. Después de unos estudios brillantes en el Liceo Carnot, Blondin había decidido hacerse médico como su padre. En 1924, habiendo sacado el segundo lugar en el concurso del internado, había elegido una carrera de cirujano. Hizo sus primeras armas como jefe de clínica en el Hotel Dieu, donde permaneció hasta 1935, fecha de su nombramiento en el concurso de los hospitales. Ese hombre era de una seducción infinita. Alto, delgado, alerta, ágil, le complacía las corbatas de pajarita y llevaba una cabellera rubia y ondulada que le gustaba disimular. Con exquisita elegancia, bajo un sombrero echada hacia atrás. Gran coleccionista, dedicó sus primeros honorarios a la compra de cuadros modernos. Braque, Leger, Picasso. Operaba con la mano izquierda, escribía con la derecha y dibujaba con las dos a la vez. Toda su vida se negó a pasar el examen para el permiso de conductor de automóviles, prefiriendo el uso de una limusina con chofer o de taxis. Lacan se entendía con él en las mil maravillas y su relación, fundada en una especie de fascinación recíproca,
no fue ajena al amor que le inspiró Malou. Esta tenía una adoración sin límites por su hermano. Estaba dispuesta, pues, a causa de la amistad que tenían a los dos hombres, a encontrar en Jack todas las cualidades que admiraba en Sylvain: talento, belleza, originalidad, inteligencia. Y como era narcisista e íntegra, y tenía de sí misma una imagen a la vez sublime y desfalleciente, supo reconocer el genio bajo la máscara de la extravagancia. Prefirió pues a Lacan sobre todos los demás. Vio en él a un ser a la medida de su ideal de superioridad y quiso conquistarlo. Sylvain Blondin, que no tenía ninguna simpatía por la doctrina freudiana y pensaba que su camarada haría una brillante carrera de psiquiatra, se sintió encantado de ver a la hermana a la que quería mucho prendarse así de un hombre que creía idéntico a sí mismo. De caderas estrechas, de cuerpo alargado, de una admirable delgadez, Malou era una mujer de una belleza sorprendente. No tenía el encanto masculino de la pequeña Alesia que tanto había seducido a Driego, pero pertenecía a esa raza de mujeres cuya frágil feminidad deja entrever una especie de languidez melancólica. Entre Greta Garbo y Virginia Woolf, Malou hubiera podido contentarse con ser la hija de su madre o la hermana de su hermano, al que amaba tiernamente. Hubiera podido hacerse conforme al ideal que le habían transmitido, ser una burguesa esclarecida que acompañara con su rectitud y su nobleza el destino de un esposo tranquilo, preferiblemente médico, coleccionista o mecenas, cómodamente instalado en un edificio de piedra tallada del Faubourg Saint-Germain. No escogió eso, pues ya desde muy joven, se destacaba en su medio por sus talentos de pintora, por su manera original de disfrazarse o de fabricar ella misma sus vestidos, por su manera de reírse de todo con un humor inimitable, o también de asombrar a sus amigos con su conocimiento de los grandes clásicos de la canción francesa. Pero como su anticonformismo no la llevaba hacia una verdadera independencia intelectual, siguió siendo tributaria del ideal de conyugalidad que regía todavía la condición femenina de su época. Fue pues a la vez moderna por sus gustos y sus aspiraciones, y apegada de manera rígida al orden antiguo por su concepción del amor y de la familia. Tal era la mujer de la que Lacan se enamoró en el otoño del 1933, cuando pensaba todavía en reconquistar a Olesia. Y para poseer a la hermana de ese amigo, el que admiraba como a un doble de sí mismo, estaba dispuesto a todo. No ignoraba que semejante mujer, sin ninguna experiencia del amor carnal, no era de esas de las que hace uno una amante. Muy pronto se planteó la cuestión del matrimonio. A fines del año 1933, Lacan tomó el camino de una unión en toda forma sancionada por la Iglesia Católica Romana. Olvidaba que unos meses antes enviaba desde España a su amante parisiense el ferviente testimonio de su anticristianismo. La cosa es que la boda de Marie-Louise Blondin y de Jacques Lacan se celebró el 29 de enero de 1934 a las 11:30 en la alcaldía del 17º distrito, en presencia de testigos prestigiosos: el profesor Henri Claudet, por una parte, el cual a petición de su alumno había venido a traer el aval de una psiquiatría bien francesa, aquel cuyo nombre no habría de tardar en suplantar el suyo: Henri Duclos,
por la otra, cirujano de la Cámara de Diputados y viejo amigo de la familia Blondín. Aquel hombre estaba ya presente en la misma alcaldía en el nacimiento de Malú, el 16 de noviembre de 1906. Testimonio de una ternura paternal por la joven novia, presencia mundana y culto de los honores para el nuevo esposo. Si la boda laica tuvo lugar bajo los auspicios de un ideal médico, en el que se cruzaban los valores humanistas de la psiquiatría y de la cirugía, la boda religiosa respondió a los deseos de la familia Lacan. Decidido a no romper con las apariencias de un catolicismo cuya pompa le fascinaba, deseoso también de no decepcionar a su madre, que nunca hubiera admitido que las nupcias de su hijo no fuesen religiosas, Jacques Lacan pidió a don Laure, padre abad de la abadía de Pecombe, que bendijera su unión en la iglesia de San Francisco de Sales. Jacques y Malo hicieron el tradicional viaje a Italia, fueron hasta Sicilia. Por primera vez, Lacan descubrió con embeleso la ciudad de Roma, de la que se enamoró. Desde que llegó se portó como conquistador. Soy el doctor Lacan, declaró al portero del hotel que, no habiendo oído nunca ese nombre, lo miró estupefacto. En Roma contempló los éxtasis de Bernini y la arquitectura de las fuentes cuyos impulsos barrocos lo deslumbraron hasta el punto de despertar su culpabilidad. El 10 de febrero, en plena luna de miel, se reprochó haber abandonado a Alesia y le envió un telegrama. Inquieto amiga mía, telegrafía, lista de correos, Roma, Jax. Sin duda Malú no había captado hasta qué punto ese hombre era profundamente ajeno a su ideal de amor y de fidelidad. Y sin duda Lacan, siempre impaciente en su ardor de apoderarse del objeto deseado, no había comprendido que jamás una mujer tal aceptaría compartirlo. Esa pareja, cuya felicidad parecía evidente, se adentraba así en el camino del desastre. A la vez polígamo y apegado a una conyugalidad que le era necesaria, Lacan era tan incapaz de abandonar a su mujer como de serle fiel. Decidido a no disimular la realidad de su temperamento, puso en acto en su existencia misma esa dialéctica de lo imposible y de la verdad de lo que un día llegaría a ser el más famoso teórico. En cuanto a Maló, comprendió demasiado tarde que el hombre que veneraba no podía responder a sus aspiraciones. Mantuvo, sin embargo, su ideal al precio de la desesperación. Por el momento, el paso a la edad adulta parecía un éxito. Los esposos se instalaron en un apartamento confortable del Boulevard Malesherbes, a 2 pasos del de Henri Claudet. La elegancia de Malú, su gusto por la ropa, su manera de vivir tuvieron un efecto feliz sobre el comportamiento de Lacan. Se vistió en el mejor estilo de la época, con más rebuscamiento que antes, y adquirió el hábito de un confort bien temperado. Nunca se consumó la ruptura con Olesia, no se pronunció ninguna palabra, simplemente los dos amantes dejaron de frecuentarse. La joven mujer quedó, pues, una vez más abandonada. Aunque había vivido con Lacan una verdadera historia de amor, no experimentó nunca hacia él la misma pasión que hacia Driego. A sus ojos, uno era un notable teórico en el que admiraba la inteligencia, la fogosidad y la seducción, pero el otro seguía siendo el objeto vibrante de una fijación sin fisuras, cuya pérdida ella cultivaba para no renunciar al dolor de saborear una decepción. Olesia había preferido, pues, la desdicha de amar a un hombre que no quería nada con ella
a la dicha de ser amada por aquel que posponía siempre el momento de amarla. Está buena esta frase. Olesia había preferido, pues, la desdicha de amar a un hombre que no quería nada con ella, a la dicha de ser amada por aquel que posponía siempre el momento de amarla. Lacan no ignoraba que su amante estaba ligada para toda la vida al culto de otro hombre, y como dejaba para luego lo que hubiera podido poseer a fin de desear mejor lo que le escapaba, y como dejaba para luego lo que hubiera podido poseer a fin de desear mejor lo que le escapaba, no fue insensible a la manera en que ella buscaba el abandono. A fuerza de bohemia, de impromptus, de citas fracasadas y de erotismo, habían vivido sus encuentros secretos en la modalidad de un maravilloso discreteo. Al filo de los años, la aventura que los había unido conservó para cada uno de ellos esa aureola de fiebre y de emoción que el recuerdo otorga a los amores de juventud irremediablemente perdidos. Y cuando volvieron a verse, 43 años más tarde, para una cena a solas en la Petite Cour, con prisa de imaginar el encanto inesperado de aquel tiempo recobrado, no tuvieron nada que decirse. Su historia había dejado, sin embargo, rastros en la memoria de Victorio Ocampo. Hacia la misma época, de paso por París, pidió a unos amigos que organizaran para ella un encuentro con Lacan, ante el asombro que les provocó la idea estrafalaria de que pudieran interesarse en ese gran maestro del pensamiento freudiano. Pronunció estas palabras soberbias. Era el amantito de la mujer de Drew. En mayo de 1934, Lacan pasó el concurso del cuerpo médico destinado al reclutamiento de los médicos jefes de los asilos. Frente al jurado exhibió con arrogancia su saber fenomenológico y estuvo a punto de no ser aprobado. Ese muchacho nos aburre, dijeron los examinadores. Obtuvo el 11º lugar entre 13 aceptados, después de haberse mostrado apabullante en la prueba llamada examen del enfermo. Esta consistía en presentar un caso en 20 minutos sin conocer ni al expediente ni al enfermo. A pesar de su nombramiento, Lacan se escabulló de las obligaciones de tomar el puesto hospitalario que le correspondía. Había emprendido ya el ejercicio privado del psicoanálisis, cuya vía iba a quedarle abierta oficialmente para su admisión como miembro adherente de la Sociedad Psicoanalítica de París, el 20 de noviembre del mismo año. Esa renuncia a la carrera hospitalaria no significaba que se apartara de la locura. Muy al contrario, no dejó de volver a ella hasta el punto de no desligar nunca su lectura del freudismo de una clínica de la psicosis, ni esta de su fundamento paranoico. Fue en el café de la Plaza Blanche donde Lacan se cruzó con el hombre que habría de ser durante varios años su primero y único analizante de larga duración. Fuera de todo circuito de los asilos, se llamaba Georges Barnier y era originario de una familia judía llegada de Rusia. Llevaba a cabo entonces estudios de filosofía y se interesaba en la pintura moderna, en las vanguardias, en las ideas nuevas. Vio a Lacan sentado en la mesa de André Breton. Después volvió a encontrárselo en el invierno de 1933 en los bancos de un anfiteatro de la Sorbona, donde él mismo preparaba un certificado de psicología, a la vez que seguía los cursos de George Dumas. Mientras Lacan
quería pasar el examen de agregado de filosofía, Bernier pensaba en hacer psiquiatría a la vez que sentía la necesidad de una cura freudiana. Iba pues a ver al Yendi para algunas sesiones. No encontrándolo muy inteligente, decidió emprender un análisis con Lacan. La cura duró hasta 1939. Después de esta fecha, los dos hombres volvieron a encontrarse en Marsella, ligados en pleno derrumbe por una complicidad de la que volveremos a hablar largamente. Las primeras sesiones se desarrollaron en la calle de la Pompe, de la manera más clásica. Prosiguieron después en el Boulevard Marles, Maslerves. Duraban una hora al ritmo de tres por semana, cada 2 o 3 semanas. Cada 2 o 3 semanas Lacan proponía una especie de síntesis, intervenía largamente para explicar lo que había sucedido y ayudar al paciente a avanzar. Había ya en esa cura original algunas de las características propias del estilo del futuro Lacan, una manera a la vez de fusionarse con el paciente, de no analizar la transferencia o de intercambiar con él libros, objetos, ideas y también de separar radicalmente el terreno del diván y el de la amistad. Durante los años de gestación que lo llevaron a la publicación de su tesis, a la apropiación del gran impulso filosófico de su época, Lacan frecuentó las filas de la Sociedad Psicoanalítica de París. Frente a los hombres de la primera generación, se afirmó como un teórico de envergadura. Y fue con Lowenstein, Paul Schiff, Charles Odier y Edouard Pichon, con quien mantuvo el diálogo más continuo. Las relaciones con Marie Bonaparte seguían siendo de un lado y otro de una extrema frialdad. Entre la representante oficial de la poderosa oreja vienesa, que reinaba como soberana en la Sociedad Psicoanalítica de París, y el fundador de una verdadera renovación freudiana, el silencio estaba en el orden del día. Por lo demás, la princesa no parecía sospechar todavía la importancia de aquel hombre tan ajeno a su universo. A lo largo de todo su diario íntimo, donde relataba, sin embargo, en detalle los problemas cotidianos del movimiento psicoanalítico, no mencionó una sola vez el nombre de Lacan. Las intervenciones que hizo Lacan durante ese periodo no fueron muy interesantes. Daban fe de su presencia constante en las filas de la Sociedad Psicoanalítica de París. Hasta 1936 no hizo sino repetir lo que había adelantado ya a propósito de la paranoia. A partir de 1936 se interesó en la cuestión del estadio del espejo, apoyándose en Henri Wallon, Alexandre Koyev y Alexandre Coiré. Encima se llaman los dos Alexandre. Inventó una teoría del sujeto que, a la vez que se aferraba a la revolución freudiana, le daba un nuevo contenido. Los tratos de esa evolución son perceptibles, perdón, los rastros de esa evolución son perceptibles en 1937 y 1938 en las réplicas de Marie Bonaparte, a Lowenstein y a Daniel Lagache. Se refiere al cuerpo fragmentado, al narcisismo y a la pulsión de muerte. Son más nítidas todavía en la exposición del 25 de octubre de 1938, titulado Del impulso al complejo, donde Lacan hace el resumen de sus trabajos doctrinarios frente a Odier, que le reprochaba la longitud excesiva de sus comunicaciones. Hay que decir que en esa fecha la cura de Lacan planteaba un serio problema en las filas de los titulares de la Sociedad Psicoanalítica de París. No había surgido ninguna dificultad para su nombramiento. eh, no había surgido ninguna dificultad para su nombramiento como miembro adherente
en 1934. Pero después de la creación del Instituto de Psicoanálisis y de la instauración de reglas más rígidas para el acceso a la titularidad, las cosas empezaron a degradarse. Se envenenaron en 1936 cuando Lacan inició su obra teórica cuya tonalidad escapaba al medio psicoanalítico. No pudiendo ser comprendido por sus innovaciones intelectuales, será rechazado por su incapacidad de someterse a las reglas. No solo la duración de esa cura era excesiva en relación con la norma admitida en aquellos tiempos, sino que parecía querer eternizarse según un proceso de chantaje y de desafíos recíprocos. Lowenstein consideraba, en efecto, que Lacan debía perseguir su formación mientras que éste solo. Lacan debía. Lowenstein consideraba, en efecto, que Lacan debía proseguir su formación mientras que éste solo la proseguía para tener acceso a la titularidad. Sería necesaria la intervención de Pichon para poner término al drama. Bueno, aquí terminamos por hoy. Van a ser dos videos porque se me interrumpió el anterior porque se cortó internet. Muchas gracias, espero que apoyen suscribiéndose y dándole me gusta a los videos.